Bendito sea Dios del cielo y de la tierra, honramos tu nombre, glorificamos tu presencia. Gracias por la dirección de tu Santo Espíritu y que todo lo que pidamos, todo lo que expresemos en acción de gracias, todo lo que tenga que ver concerniente a tu presencia es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El título de este estudio es La distracción en las sendas de justicia. Cada uno de nosotros lucha con una lealtad en conflicto. Amamos a Cristo, pero nos distraemos por la seducción de nuestra naturaleza pecaminosa interna y por la presión de las circunstancias externas. Estas voces que nos urgen compiten para ganar nuestra alianza y a veces sentimos que nuestra fe en Dios es poco poderosa para sobrellevar las tormentas. ¿Cómo podemos triunfar en nuestro caminar con Cristo? ¿Cómo podemos ir tras Él sin ser distraídos por el mundo, la carne y el diablo? ¿Cómo podemos seguirle con todo el corazón al tiempo que lo hacemos con la cabeza y con los pies? ¿Cómo manejarnos o cómo manejamos los temores que nos pueden hundir? En Mateo capítulo 14, versículo 22 al 36, Cristo le enseñó a Pedro cómo sobrevivir a una tormenta. Si iba a ser un hombre fiel a pesar de la poderosa e inminente oposición, tendría que aprender el secreto de pararse firme en contra de los vientos. Nuevamente el maestro por excelencia optó por emplear una experiencia común para enseñar a o enseñar lección no común. Una tormenta en Galilea se tornaría en el prototipo de las tormentas de la vida. Cristo acababa de alimentar a 5,000 hombres. El número total de la multitud pudo haber sido entre 10,000 y 15,000 personas, incluyendo las mujeres y los niños, con 5 panes y 2 peces. Como era de esperarse, la multitud estaba impresionada. ¿No sería maravilloso coronar como rey a un hombre así? Moisés había alimentado a los israelitas con pan. Tenía sentido que el Mesías sobrepasara a Moisés, solo si alimentaba al pueblo hambriento. La multitud seguía a Cristo con la esperanza de que no se le escapara en ningún momento. Ellos lo lanzarían como candidato para ser rey mediante la aclamación, sin importar si a él le interesaba el cargo o no. Ciertamente sería persuadido a aceptar esa honrosa posición con suficiente aclamaciones a su favor. Como sucedió con mucha frecuencia, Cristo los desmotivó escapándoseles de en medio. En Juan leemos cuando dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Juan 6:15. Jesús no fue seducido por la alabanza, no. Eh, Él hizo de los panes de los forjadores de reyes y se escapó a las montañas de Galilea para orar. Quizás pasó allí solo unas 7 u 8 horas en la presencia de su Padre Celestial. El corazón de nuestro Señor constantemente buscaba deleitarse en el compañerismo con el Padre, así como una brújula apunta al norte cuando no está obstruida. Él utilizaba o se valía de cada oportunidad que tenía para comunicarse con aquel quien le había enviado. Él sabía que en esta oportunidad había sido enviado al mundo para ser Salvador y no Rey.
Aún mientras oraba, Jesús sabía que sus discípulos debían aprender a confiar en su presencia, aunque estuviera físicamente ausente de ellos. Así como la pájara empuja a sus polluelos del nido para que comiencen a dar su propio vuelo, Cristo deseaba que los discípulos estuviesen solo en la tormenta venidera. Aunque se encontraran más allá de su visión física, estos hombres eran el centro de su cuidado y atención. Generalmente los discípulos podían remar atravesando el mar en 1 o 2 horas, pero esa noche estaban batallando contra una de las peores tormentas que podían recordar. Vientos poderosos del monte Hermón enfurecieron el agua y aterrorizaron a los discípulos. Es cuando podemos leer según Mateo 14, 24 al 26, que dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Aquí, después de 7 u 8 horas en el agua, solo habían avanzado unas 3 o 4 millas, según Juan 6:19. Y entonces, en medio de su angustia, Cristo vino a ellos. En medio de tu angustia, Cristo está ahí presente. Cuenta con Él. Observa estas situaciones preliminares. Primero, aunque los discípulos no podían ver a Jesús cuando estaba orando en el monte, Él sí los podía ver a ellos. Él conocía las coordenadas longitudinal y latitudinal de la barca y estaba mirándoles a cada minuto. Tal vez tú has aprendido cómo todos debemos hacerlo, que las tormentas de la vida pueden esconder el rostro de Dios, aun cuando en verdad está cuidando y monitoreando nuestros movimientos. Y cuando en el transcurso de la vida el ímpetu del viento viene para devastar, como con frecuencia lo hace, es más importante que Dios nos vea que verlo nosotros a Él. Descansa tranquilo. Es de pronto la invitación para ti que estás escuchando este estudio. Él te está cuidando mientras luchas con tus temores personales. Segunda situación preliminar es que recordemos que los discípulos estaban en esa situación por obedecer a Cristo. A veces tenemos la noción equivocada de que una tormenta demuestra que la estamos enfrentando fuera de la voluntad de Dios. Sin embargo, está en el centro de su designio. Es en obediencia a Él que ocasionalmente nos encontramos con la más feroz oposición. No caigamos en el error de pensar que hemos tomado una decisión errada solo porque estamos navegando en una tormenta. A veces sufrimos las pruebas más grandes cuando estamos caminando en obediencia a la orden de Cristo. Y tercera situación preliminar es de observar que finalmente la causa de un temor se tornó en una fuente de consolación y gozo. No reconocieron a Cristo, pero Él venía en camino a ayudarles. El fantasma aterrorizante era una bendición escondida. En las malas noticias que tú o yo recibimos recientemente, bien puede haber estado Cristo tratando de poner sus brazos alrededor nuestro. Y cuarto, Cristo llegó justo en el momento exacto. La cuarta vigilia de la noche era aproximadamente a las 4 de la mañana. Habían estado en el mar desde antes del anochecer, pero sencillamente no podían avanzar y presumieron que esta vez Cristo les había dado una orden que no podrían cumplir.
Aunque intentaban, simplemente no podían obedecer sus instrucciones de llegar al otro lado. Pero en el momento de mayor desesperación, Cristo apareció para ayudarles. Él sabía cuánto podían soportar y se les unió en la hora más oscura. Cristo puede calmar las tormentas, pero a la vez guiar a su pueblo en medio de ellas. Como sucedió con mucha frecuencia, Jesús le enseñó a Pedro una lección que también benefició al resto de los discípulos. Aquí hay tres retratos de Pedro que muestran la secuencia de su experiencia. Paso a paso, él fue moldeado por el escultor divino, que es el Espíritu Santo, para su provecho y también para el nuestro. Eh, pero enseguida Jesús, según Mateo 14:27, dice que aquí enseguida Jesús le habló diciendo: Ted ánimo, yo soy, no temáis. De inmediato Pedro reconoció aquella voz, que este no era un fantasma, sino su Señor, el Omnipotente. Su maestro le había encontrado en ese lago tempestuoso, porque conocía los detalles íntimos de su desesperada lucha contra la naturaleza. Todos hemos sido mal entendidos, o tal vez nadie se ha tomado el tiempo necesario para averiguar nuestra versión de la historia. No podemos contarle las luchas privadas a quienes son ligeros para juzgar. No han sentido el poder de nuestras tentaciones, o nunca han sido quemados con las frustraciones de nuestros deseos insatisfechos. Sin embargo, hay uno que sabe, comprende y ama a su pueblo. El Señor, que es omnisciente, nos ve mientras nuestra barca es abatida por las tormentas de la vida. Un amigo que nos conoce, pero que no tiene poder para ayudarnos, es un consolador limitado. Cristo, sin embargo, tiene no solo el conocimiento, sino el poder, es decir, la habilidad de intervenir en los momentos cruciales. Cuando estamos a punto de darnos por vencidos, es cuando Cristo manifiesta su amistad, su ayuda, su colaboración y su comprensión. Según las leyes naturales, Jesús no podía caminar sobre el agua. Una ley de la física dice: la fuerza de la flotación ejercida por un líquido es igual al peso del agua desplazada. Esto simplemente significa que el agua cargará un objeto solo de acuerdo a la medida del peso del agua que ha sido desplazada por ese elemento. Jesús debía haberse hundido hasta los hombros, quedando finalmente tan impotente frente a la tormenta como los discípulos. Pero Él es Dios, Señor sobre las fuerzas de la naturaleza y la ley de la gravedad. Él caminó sobre las aguas tormentosas de Galilea con la confianza de quien camina sobre un piso de mármol. Según el relato de Juan, Cristo caminó aproximadamente 6.5 kilómetros, según Juan capítulo 6, versículo 19. Este era el Cristo que le había ordenado a los peces venir nadando hacia la red y transformado el agua en vino. Ahora las olas, los vientos estaban bajo sus órdenes. Pedro vio al Cristo triunfante, a aquel cuyo poder había sido desplegado durante la creación del universo. Cuando enfrentamos la tentación, las frustraciones de una mala salud o el desmoronamiento de los diseñados planes, nuestra primera y más grande necesidad es siempre la de tener una nueva visión de Cristo. En un momento así hay esperanza, aunque estamos desesperados. Cristo debe tornarse tan real para nosotros como la tormenta misma.
Si hubiéramos estado dentro de la barca, nos habríamos contentado sabiendo que por fin Cristo estaba llegando para ayudarnos. Pero Pedro vio esto como una maravillosa oportunidad. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, según Mateo capítulo 14, versículos 28 y 29. Aunque Pedro era impetuoso y frente a la vida frecuentemente reaccionaba con impulsos, en lugar de hacerlo con acciones bien pesadas, debemos dar el crédito por haber aprovechado esta oportunidad. ¿Quién? Pedro. No salió al agua presumiendo y diciendo, Señor, ahí voy, sálvame. No, él solicitó el permiso a Cristo. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Es claro que Cristo se sintió complacido por la solicitud y le respondió con una sencilla palabra, ven. Pedro hizo esta solicitud, ¿por qué? Porque amaba a Cristo y no quería esperar para estar cerca, y de esta manera él no quería esperar para estar cerca a él. Estaba demasiado impaciente para esperar que Cristo viniera al barco y tenía que reunirse con el maestro en el camino. Durante un breve momento, Pedro realmente estuvo caminando sobre el agua con Cristo. Hasta donde nosotros sabemos, a través de la historia, solo dos personas han caminado sobre el agua, Cristo y Pedro. Si Pedro se hubiera mantenido tranquilo mirando a Jesús, como los demás discípulos, habría caminado hasta encontrarse con su maestro. Cristo tomó las olas y las convirtió en ¿qué? En piedras bajo los pies de Pedro. Porque con frecuencia nos encontramos en tormentas. Porque las pruebas de la vida son tan persistentes e implacables. 30 años más tarde, Pedro escribió, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro 1, versículos 6 y 7. Nuestra fe, amigos, hermanos y ministros, es preciosa para Dios. Es solo en medio de una prueba que la fe puede llegar a su máxima expresión. La tormenta mantiene nuestros ojos fijos ¿en quién? En Jesús. Amén. Bendiciones, bendiciones.